Más de 70 minutos duró el discurso del presidente Donald Trump, el segundo más largo en la historia de las convenciones políticas. Y siguieron los fuegos artificiales. Así el presidente Trump aceptó la nominación republicana para un segundo mandato. Prácticamente todo en esta noche fue poco convencional, comenzando por el escenario, la Casa Blanca. Nunca antes un presidente había usado la sede del Poder Ejecutivo para su campaña política. Seguido por los miles de asistentes, sin distancia social, sin mascarilla, en estos tiempos de pandemia. Nos vamos ya a la Casa Blanca. Ahí está Cristina Londoño con el reporte. Cristina, una noche de verdad fuera de serie. Buenas noches. Los que se fueron, los que vinieron, se fueron contentos, se fueron entusiasmados y dicen que esto reafirmó su decisión de votar por el presidente Trump. Sin embargo, ya viene la campaña y sabemos que esta es una batalla no por los partidistas, sino por los independientes y los indecisos. Julio. Gracias, Cristina. Eso ocurrió. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó, era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien, hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. Todo gira alrededor de la publicación de Villavicencio y Zurita y alrededor del cuaderno de Pamela Martínez, lo cual en ningún caso, para ninguna legislación, es prueba suficiente de lo que se está acusando, y mucho menos para acusarle a Rafael Correa y a Jorge Glass de instigación, de cohecho. Es absurdo por donde se lo quiera ver. La publicación de Villavicencio y Zurita dice Odebrecht puso presidente. Y resulta que Odebrecht no es acusado siquiera y mucho menos sentenciado. Así que no solo Odebrecht, no nos olvidemos del escándalo de INA Papers, en donde el principal, yo le denomino el padrino de INA, es el señor Kai Rung-wo, que actuaba a nombre de Sinohydro. Pues bueno, el señor Kai Rung-wo también fue sobreseído y la compañía Sinohydro tampoco está responsabilizada acá. Es decir, lo que hicieron en la fiscalía, y eso no lo he dicho yo, lo dijo la jueza Daniela Camacho en su auto de llamamiento a juicio, cuando dijo que la investigación fue desordenada, que la fiscalía actuó con falta de imparcialidad y había quebrantado el principio de objetividad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado varias veces sobre lo que implica la ruptura del principio de congruencia. Los jueces tienen que sentenciar por lo que la fiscalía acusó, y la fiscalía investigó, probó y acusó una cosa. Los jueces hoy, lo que debieron haber hecho, digamos, el martes, es reconocer la inocencia de los procesados, estableciendo que la fiscalía no pudo probar su teoría del caso.
El sistema judicial en el Ecuador debe tener alrededor de 15.000 procesos represados al menos. Buenos días, gracias por venir. Pero aquí la única que importa es esta, ¿no? Muchos detalles Recuerda porque ya es un tema público, usted ha sido llamada a juicio. Entiendo que por el amparo de su condición de asambleísta seguramente puede defenderse en libertad. Sin embargo, de lo cual le pregunto, ¿cuáles son los argumentos que usted tiene para decir, como ha dicho, que no tiene ninguna responsabilidad? Gracias, Jimmy, por la entrevista. Buenos días con todos. Un saludo también a las personas que nos están escuchando. A mí me parece importante hacer una reflexión inicial acerca de lo que pasa en la justicia actualmente en nuestro país. ¿Cómo está catalogada la justicia? Una justicia lastimosamente que está siendo cuestionada, una justicia parcializada, una justicia politizada. Y para eso doy ejemplos concretos. Fíjense, por ejemplo, en lo que está pasando en el otorgamiento de las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son medidas excepcionales. Sin embargo, en los últimos meses en nuestro país se las están dando con frecuencia, y eso dice mucho de nuestro sistema de justicia. Segundo, por ejemplo, los cuestionamientos de opositores radicales al régimen anterior, opositores radicales a Rafael Correa, juristas reconocidos que también cuestionan actualmente al sistema judicial. Y otro tercer ejemplo es las amenazas y presiones permanentes que existen por parte de la Fiscalía a los jueces que no se ajustan a sus pronunciamientos. Creo que eso es importante y creo que el país lo tiene que conocer. Ahora bien, vamos específicamente al caso Sobornos, como lo ha denominado la Fiscal General de la Nación. No se ha analizado mucho lo que sucedió ese día, viernes 3 de enero, en la audiencia de llamamiento a juicio, cuando la jueza le llamó fuertemente la atención a la Fiscalía. Y le llama fuertemente la atención por dos razones. Por un proceso desordenado, pero se le está llamando la atención a nada más y a nada menos que a la Fiscal General de la Nación. Y lo más grave es que le llama la atención porque le dice que el proceso no ha guardado y no ha respetado el principio de objetividad. Y eso es gravísimo. Y eso se lo dice, obviamente, si hasta la jueza se dio cuenta. Hay ejemplos concretos, por ejemplo, dentro del proceso, el haber cerrado anticipadamente la instrucción fiscal, el haber dejado, por ejemplo, 2 de los 3 delitos, en este caso dejó cohecho porque es el delito que se puede juzgar en ausencia, y hay obviamente una clara intención de persecución política. Es decir, la Fiscalía no dice que deja cohecho porque las actuaciones se ajustan al tipo penal, dice que lo deja porque es el que se puede juzgar en audiencia. En ausencia. En ausencia, perdón. Y otro ejemplo de la falta de objetividad y de imparcialidad de la Fiscalía es, por ejemplo, el no haber permitido ciertas pericias y ciertas diligencias que las partes solicitamos en su momento. Y me refiero, por ejemplo, a la pericia ¿cuál pidió usted, por ejemplo, y no le fue concedido? Las partes. La pericia del cuaderno de Pamela Martínez, que todo el Ecuador conoce que es un cuaderno que fue escrito mientras ella ya estaba privada de la libertad. Cuando las partes pedimos, oiga, espérese un ratito, no me basta con lo que dice el perito de aquí, que usted le ha pedido que haga digamos, la revisión del cuaderno. Queremos un perito extranjero, un perito que se dedique específicamente a esto para que determine la fecha en que fue escrito el cuaderno, que eso es algo sustancial en el proceso. Y luego aparecieron y dijeron, no, el cuaderno fue escrito recién en un vuelo de 30 minutos, en la que constan pues cifras hasta los decimales. Es decir, la señora Martínez pues tiene una memoria y mente privilegiada que se acuerda hasta los decimales. Pero más allá de eso, no es posible que dentro de este cuaderno que ha sido forjado, que definitivamente es una prueba que es evidente para los ecuatorianos que ha sido amañada por parte de la Fiscalía, en el que ha participado la señora Martínez, ¿para qué? Para que ella quede en la impunidad de los delitos que ha cometido, para tratar de minimizar su sentencia al incriminar a otros altos exfuncionarios del régimen anterior. Vamos específicamente al caso de Viviana Bonilla. César Montúfar presentó ante la Fiscalía una nueva denuncia por el presunto delito de concusión en contra del vicepresidente Jorge Glass. Acompañado de coidiarios, llegó César Montúfar, presidente de Concertación, a la Fiscalía General del Estado, donde presentó una nueva denuncia penal en contra del vicepresidente Jorge Glass por el presunto delito de concusión. Según Montúfar, habría 2 nuevos elementos para vincular al segundo mandatario en el caso Caminosca, empresa acusada de entregar supuestos sobornos a varios funcionarios del país. El hecho de que no solamente el vicepresidente habría recibido recursos para su uso personal, sino también $60,000 para la campaña electoral del 2013. Y en segundo lugar, un esquema de corrupción organizado del que el señor vicepresidente habría sido parte. Estos elementos, según el ex candidato a la Asamblea Nacional, son determinantes para que el vicepresidente sea relacionado en los procesos legales del caso antes mencionado. Para que él sea
hacerlo con un fiscal de transición que no tiene certeza de qué puede deparar su futuro si es que toma decisiones incorrectas, es realizar. De lo contrario, ¿cómo sustenta el caso? O sea, Glass de alguna manera está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas por la Fiscalía. Si usted revisa... Pero eso es que la defensa de Glass dice que no le han probado nada, pues. Pues efectivamente puede tener la razón, pero si usted revisa un informe y encuentra, si es que le encuentra a usted una ruta de dinero, a Jorge Glass no le encuentra. Eso hay que construir. El fiscal general del Estado ecuatoriano, Carlos Vaca, solicitó hoy la pena máxima de 6 años de prisión para el vicepresidente sin funciones de Ecuador, Jorge Glass, como autor de asociación ilícita en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Esa determinación es el pedido que ha hecho Fiscalía y les corresponde, respetuoso del Estado de Derecho, le corresponde a los jueces establecer el rango o quantum de la pena. De acuerdo al alegato y solicitud al panel de jueces que lleva el caso, el agravante fue que Glass era funcionario y por tanto responsable de todas las anomalías que se registraron en los sectores bajo su control. La Fiscalía acusa a Glass de haberse beneficiado. E imputados tienen muy claro que su situación es por demás compleja, ¿sí? Y que van a ser, de alguna manera, hay que identificar cómo sopesará el tribunal por el delito de cohecho en diversos grados para cada uno. Obviamente yo entiendo que una parte de ellos serán los 11 exfuncionarios, van a ser efectivamente juzgados con toda la fuerza de la ley y habrá que ver qué le corresponde y qué le toca a cada uno de los exgerentes de las empresas involucradas. ¿Tú crees que la fiscal general logró probar efectivamente su teoría del caso? Aparentemente en la sociedad ecuatoriana existe el convencimiento de que se conformó una red, de cómo funcionaba esta red, pero en derecho lo que se debe hacer es probar aquello. ¿Tú crees que la fiscal general efectivamente logró probarlo? Yo creo que históricamente este caso se va a estudiar mundialmente, ¿sí? Porque ha tenido la posibilidad de que absolutamente todas las coyunturas se le hayan brindado a favor de la Fiscalía, ¿sí? Todo, le salió todo bien a la Fiscalía. ¿A qué te refieres? ¿Por qué no puntualizas? En el sentido de que esta investigación arranca por los reportajes publicados por Fernando Villavicencio y quienes habla, Cristian Zurita. Inmediatamente la Fiscalía me exige con una fuerza que entregue la información que sustentan los reportajes. En menos de 24 horas entregamos la documentación, ¿sí? Y en 48 horas estaban presas las primeras personas que terminaron firmando un acuerdo de cooperación con la Fiscalía y que permiten desemajar todo este caso. Luego vienen los procesos de entrega de información, ¿sí? Dentro del debido proceso por parte de Laura Terán y Pamela Martínez, y luego viene el apalancamiento a través de el ingreso a las oficinas tanto de Alexis Mera, del estudio jurídico Romero Menéndez en Guayaquil, de Odebrecht, otras más, y de la Presidencia de la República, en la cual recuperan la misma información, ¿sí? Todo es llevado bajo el estricto derecho, ¿sí? O sea, aquí siempre se guardó el debido proceso, nunca se saltaron nada. Tú puedes dar fe de aquello que has venido siguiendo el tema. Incluso el gran problema era el momento en que se capturó por ejemplo, a Alexis Mera, ¿sí? Y se le retira el teléfono y de su teléfono se hace una pericia y se recupera gran cantidad de información, los chats que habla con el presidente, en los cuales deja evidencia que incluso Jorge Glass es un delincuente, por ejemplo, sí, que es difícil defenderlo, de que conoce buena parte de la estructura, y otra información más que todavía no se ha analizado y que puede ser investigada. Que no está procesada todavía. Por supuesto, hay N cantidad de información que no ha sido procesada y que para este caso básicamente se ha extraído lo que se creyó necesario, ¿sí? Y luego viene el apalancamiento bajo los testimonios rendidos por, sobre todo, el señor José Santos, ¿sí? Que termina... El representante de Odebrecht en Ecuador. Que termina señalando con claridad cuál fue el papel de cada uno de los funcionarios en su momento, y cuando le preguntan,
¿sí? Los abogados, y cuando le repregunte el abogado de Rafael Correa, el abogado Fausto Jarrín, cuando le repregunte, le dice, ¿usted puede decir que Rafael Correa recibió los recursos de Odebrecht? ¿Y qué le contestó José Santos? Bajo juramento.